Las campañas electorales son en cualquier país un elemento de suficiente atención mediática, y es que es una campaña en donde el candidato aspirante al poder se desprende de sus mejores herramientas, tácticas e incluso armas metafóricas para demostrar porque él representa la mejor opción o en su defecto, porque su contrincante representa la peor. El día de hoy repasaremos brevemente cuáles han sido las campañas políticas más tensas en la historia de México, es decir, aquellas que pasarán a la historia por la complejidad política y social en las que se desarrollaron. Empezaremos remontándonos a 1929. Habían pasado menos de 20 años de la Revolución Mexicana y el caudillismo aún se arraigaba en la sociedad. En aquel año no estaba planeada ninguna elección, pero las causas la obligaron. Un año antes, el presidente en turno, Álvaro Obregón, había sido asesinado, por lo que Emilio Portes Gil asumió la presidencia interina. Para suceder a Portes Gil, 3 candidatos se disputaron la elección, entre ellos José Vasconcelos del PNA y Pascual Ortiz Rubio del PNR. Los problemas arrancaron cuando Vasconcelos comenzó a tomar fuerza rumbo a la elección, cosa que no fue del agrado de Plutarco Elías Calles, fundador del PNR, y a quien se señala como la mente maestra política en aquella década. Pascual Rubio ganó la elección con un 93% de la votación, lo que llevó a Vasconcelos a calificar el proceso como el mayor fraude de la historia del país. Una vez más, esto fue en 1929. Si la cifra de victoria de Pascual Rubio te pareció alta, habría que mirar el porcentaje de José López Portillo del PRI en la elección de 1976, una elección que quedará en la historia por una peculiaridad. López Portillo compitió contra él mismo. Ningún candidato se registró como oponente, en parte por el poder político que tenía el PRI en aquellas décadas. Incluso, la única persona que intentó competir en la elección, un dirigente ferrocarrilero llamado Valentín Campa, fue descalificado del conteo final por no tener registro oficial. López Portillo no tuvo ni un solo oponente. Y tuve, pues, la satisfacción y desazón al mismo tiempo de ser candidato único, de tal manera que con que hubiera votado mi mamá por su hijito, Pepito, hubiera yo salido. Si hablamos de tensión política, el 2018 será ya una parada obligatoria, calificada como la elección más grande de la historia de México. Fue marcada por una campaña que al inicio tardó en despegar, pero que cuyos últimos 3 meses previos a la elección fueron de ataques directos y estrategias ilícitas, como llamadas masivas a la sociedad para alarmar de posibles consecuencias que tendría el país de ganar el candidato Andrés Manuel López Obrador. López Obrador propone fuero a defraudadores y acusados de secuestro y perdona a narcotraficantes. Si estás de acuerdo con estas propuestas de López Obrador, marca 1. Las redes sociales ayudaron a apaciguar el clima de guerra sucia, pero estas también sirvieron para difundir otros aspectos que marcaron negativamente a la campaña, como las fake news. Además, el proceso electoral será recordado como el más mortífero hasta la fecha. Un total de 133 políticos fueron asesinados, entre ellos candidatos, precandidatos, exediles y diputados. Sumado a ello, controversias con las candidaturas independientes, propuestas más radicales. Necesitamos mocharle la mano al que robe. Y una candidata que decidió declinar menos de 2 meses antes de los comicios. ¿Sabes quién soy? Yo secuestré y maté a tu esposa. ¿Me perdonas? ¿Qué? Si no me perdonas tú, me va a perdonar. Ya sabes quién. Pese a que la mayoría de la campaña se concentró en ataques directos a López Obrador, finalmente el candidato de Morena ganó las elecciones del 1 de julio. Todo va mejor, sí señor, todo va mejor, sí señor, todo va mejor con Algarrobo, yeah, yeah. Probablemente un referente será por siempre la elección de 1994. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari estaba por terminar y esta se le estaba saliendo de las manos. Un año antes, el cardenal Juan José Posadas había sido asesinado
en un conflicto armado. El narcotráfico crecía y al entrar el 94, el ejército zapatista se rebeló en contra del gobierno, luego de que éste firmara con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio. La tensión política podía sentirse y se agravó cuando el PRI parecía no tener candidato presidencial, hasta que el propio Salinas lo destapó. Luis Donaldo Colosio encabezaba todas las encuestas hasta que el 23 de marzo fue asesinado en un mitin en Lomas Taurinas, Baja California. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia. Las campañas tuvieron que suspenderse momentáneamente y contratiempo el PRI designó al doctor Ernesto Zedillo como candidato. En aquella elección se implementó el debate presidencial y finalmente Zedillo logró la presidencia en lo que todos describen como un golpe de suerte. 1994, un año sin lugar a dudas extremadamente complicado. Como se ha mencionado, Andrés Manuel López Obrador se alzó con la victoria en la elección de 2018, pero su camino a la misma no fue fácil. La jornada electoral de 2006 quedará marcada como aquella que tuvo la campaña más tensa y en donde el miedo se convirtió en el corazón de la misma. 2 años antes, los medios de comunicación se habían convertido en jueces indiscutibles de los actos de corrupción, aquellos que mancharon la jefatura de gobierno en la capital por parte de López Obrador. El plan era impedirle participar en la contienda presidencial, desaparecidos del padrón electoral, un intento de desafuero, la intervención directa del presidente en turno y una agresiva campaña negra que rompió los esquemas propagandísticos. Público es un mentiroso. Lo que dice López Obrador es que los bancos dependen del erario público porque según él y su visión cuadrada depende de los intereses del FOBAPROA. No mentir, no robar y no traicionar. López Obrador es un peligro para México. El término fraude electoral, que ya se había escuchado tras la elección de 1988, se repetía en 2006. La diferencia final entre punteros fue de menos de 1 punto porcentual. La inestabilidad y crisis política de 2006 culminó con una toma de protesta informal y entre abucheos. Andrés Manuel López Obrador fue golpeado durante meses por la élite del gobierno. Tendrían que pasar 12 años para que el verdadero desenlace llegara a su favor. Si te gustó el video, no olvides dejar una mano arriba y consulta más contenido del canal. Hasta luego.